Obrigado novamente, muito agradecida por la oportunidad de poder comentar con ustedes, né, com vocês, essa palestra, né, esse tema que a gente preparou. E, como eu falei, meu nome é Oralia Ramírez Banzer, eu sou engenheira civil, né, formada lá na FURB, de Blumenau, Santa Catarina. Então, sou presidenta também da UFIP, né, que aqui está o nosso logo, né, e represento a Bolívia. Tá, então, meu tema é administração de contrato de obra pública. E eu botei aqui, coloquei um slogan que a gente aqui costuma sempre falar: la mujer ingeniera hace la diferencia. Y eso es siempre lo que nosotros hemos demostrado acá en Bolivia, de que realmente las mujeres ingenieras somos disciplinadas, somos ordenadas, somos programadas y somos muy eficientes para desenvolvernos como ingenieras, como mujeres y como madre también. Es un poquito como introducción, como para ir entrando en tema, ¿no? Y bueno, mi tema de administración contractual. ¿Qué es una administración contractual? Como os dije anteriormente en mi presentación, los años que tengo de experiencia en mi carrera los hice justamente en el área de fiscalización de obras, en el área de supervisión, de ejecución y financiamiento, y también estuve en la parte de organismo ejecutor. Entonces, la administración contractual engloba todas estas áreas que fueron a lo largo de mis años de experiencia, ahora se llama administración contractual, que viene a ser el correcto manejo del contrato que es suscrito entre las partes que lo llevan a cabo. Hoy en día en Bolivia esta administración contractual, esta experiencia, esta responsabilidad se ha vuelto muy importante porque es necesario que se pueda ejecutar esta área para tener un suceso, un éxito, ¿no? en los contratos de obras que son adjudicados y que, bueno, son necesarios para nuestro país. Y la administración contractual no es una tarea solamente de un ingeniero, también entra la parte técnica, entra legal, financiero y administrativo. Por eso es que se llama administración contractual. El marco normativo que nosotros acá en Bolivia, bueno, en cada país tienen sus normas, sus leyes, ¿no? Para nosotros una de las dos leyes base sería la ley 1178, que es la ley que rige y es la que nos norma al funcionario público para que nosotros, cuando estemos en una función, seamos responsables de llevar adelante los contratos, las obras públicas, porque ya que son inversión, que se llama, del país, entonces tenemos que ser responsables para hacerlo, para que el contrato, para que el proyecto se lleve a cabo en su totalidad y sea bien ejecutado y bien administrados los recursos. Y el Decreto Supremo 181 es justamente las normas básicas que adjudican y administran los bienes y servicios, ¿no es verdad? Entonces, eso es el procedimiento para la contratación de bienes y servicios de obra pública. En una etapa de administración contractual podemos tener la etapa preparatoria y la etapa de seguimiento de la ejecución del proyecto. Y en la etapa preparatoria tenemos todo lo que conlleva a la contratación de la obra pública, que bueno, primero la primera fase es el proyecto que se lo formula, que tiene también su procedimiento para poderlo elaborar, ¿no es verdad? Y en este documento base de contrataciones, es el modelo para llevar a cabo toda la contratación de cualquier obra pública. Las entidades
contratante puede ser municipal, puede ser departamental o puede ser nacional. Entonces, una de estas tres entidades puede ser la que elabore los documentos de contratación que van a ser publicados, ¿no es verdad?, para que las empresas se postulen para la contratación. En esta etapa de preparatoria hay tres partes importantes, que la primera es la información general a los proponentes que se van a presentar. La segunda es la información técnica de cómo va a ser la contratación. Y la tercera parte son los anexos, que son formularios y documentos que vamos un poco a mirar adelante. En la etapa preparatoria tenemos, como dije anteriormente, información general a los proponentes que les indica cuáles son los documentos que van a ser presentados. Por ejemplo, hay que presentar la propuesta, hay que identificarse como proponente, quién es el proponente, hay que colocar la experiencia general de la empresa, la experiencia de la empresa en las obras similares que se están contratando, la hoja de vida del gerente, la hoja de vida del superintendente de obra, del director y de los otros profesionales que van a estar a cargo de esta obra que va a ser contratada, de este proyecto. También el equipo mínimo que va a ser comprometido, el cronograma de la ejecución de la obra, formularios de cronograma de movilización de equipo y la garantía de seriedad de propuesta en esta etapa. ¿Por qué colocamos esto como importante? Porque dependiendo de cómo presentemos estos documentos, la empresa va a ser elegible y la empresa va a presentar una buena propuesta dependiendo de la creación de los documentos del pliego de condiciones que le está proponiendo el contratante. Entonces, la empresa tiene que hacer un análisis para poder presentar todos estos documentos para poder ser elegida y no ser inhabilitada. La información técnica de la contratación es la parte importante, que es la propuesta económica. Y la propuesta económica viene a ser el presupuesto por ítems y presupuesto general de la obra. También tienen que colocar y tienen que presentar el análisis de precios unitarios, el análisis de precios unitarios elementales, el costo de los trabajos de los equipos y el cronograma de desembolso. Entonces, en esta parte, en la propuesta económica, vamos a tener justamente estos cuatro requisitos, 5 documentos que van a ser parte de la propuesta económica. Ahora, la propuesta técnica es importantísima. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, para que cuando ya lo administremos el contrato, tengamos cómo nosotros hacerle seguimiento. Por ejemplo, a la metodología de trabajo. ¿Cómo va a presentar la empresa su metodología de trabajo? ¿Va a ser un frente, 2 frentes? ¿Cómo se va a manejar en circunstancias que tengas adversas? ¿Qué equipo va a presentar? ¿Qué personal va a presentar? Entonces, el organigrama para la ejecución de la obra también, quiénes son los que van a integrar, los métodos constructivos, ya, el detalle de la experiencia general de la empresa, la experiencia específica de la empresa que se está presentando para este tipo de obra que se está licitando, la hoja de vida del gerente, también del director, de los residentes y profesionales que van a formar parte. El equipo mínimo comprometido, también cronograma de ejecución de la obra y el cronograma de movilización de equipo. Y por último, en esta etapa preparatoria hay la última parte que una vez seleccionada, una vez calificada, una vez pasado todas las instancias de toda la metodología y todo el modelo de licitación y en los pliegos de condiciones que se ha licitado, viene la adjudicación que la conforman un equipo. O sea, aquí, digamos, no quise hacer mucho énfasis porque esto es una parte, preparatoria. Entonces, se adjudica el contrato y se suscribe el contrato con las partes, ya sea el contratista con el municipio, con la gobernación o con el gobierno nacional,
que hay bastantes empresas, entidades públicas, ya sea de agua, ya sea de carreteras, ya sea de medio ambiente, ya sea de edificaciones de colegios, de vivienda, de salud. Entonces, dependiendo de cuál sea la entidad que lo contrate, se suscribe el contrato con la empresa adjudicada. Y por último, en esta etapa preparatoria, también hay los anexos que se le está pidiendo, también se está exigiendo en el pliego, que es el modelo de convocatoria para que ellos puedan armar su propuesta, la tabla de valoración, cómo van a ser evaluados, y las obras similares que pueden poner como respaldo de currículum que hayan ejecutado, unas obras similares a las que se está licitando, los formularios para la presentación de las propuestas que serán utilizados por los proponentes, también formularios de verificación y el modelo de contrato. El modelo de contrato es importantísimo porque ahí en esta parte de preparatoria, los proponentes tienen la opción y tienen la oportunidad de hacer cualquier tipo de preguntas, cualquier dudas, hacerlas por escrito, hacerlas para poder que no quede ninguna duda cuando ya se adjudique el contratante, el contratista, cuando ya se adjudique, tenga toda la información clara para poder llevar adelante la obra que se va a adjudicar. Para la etapa de seguimiento, o sea, hicimos la primera etapa preparatoria, ya está licitada la obra, ya ha sido presentada, ya se han sido adjudicadas, ya ha sido firmado el contrato. Entonces tenemos la etapa de seguimiento de las obras del proyecto contratado. La entidad contratante, como les decía, puede ser municipio, puede ser gobernación o puede ser alguna entidad pública del gobierno nacional. Y luego de ello viene, o sea, vamos a dar un ejemplo. En la municipalidad, la Secretaría de Obras Públicas viene a ser el alcalde municipal, viene a ser la MAE, el secretario de Obras Públicas, la Secretaría de Obras Públicas, la entidad operativa, y de ahí contrata a un fiscal de obra que va a ser el responsable. Más adelante vamos a hablar de sus responsabilidades. Después viene la supervisión y el contratista. O sea, vienen así los mandos. El contratista, para poder llegar a la entidad contratante, tiene que dirigirse a la supervisión a la fiscalización y la fiscalización a la entidad contratante. Entonces, este sería el esquema operativo que va a seguir y va a administrar el contrato de obra pública. Como decíamos, entonces hay la entidad contratante, ¿no es verdad? Que puede ser el municipio, puede ser la Secretaría de Obras Públicas. Aquí tiene una fiscalización de la obra, un fiscal, que el fiscal es la autoridad máxima de la obra. Este fiscal ejerce control y hace seguimiento sobre la ejecución de la obra y de la supervisión. Debe aplicar toda su experiencia, todo su conocimiento para poder emitir criterios, para recomendar, para observar y para aprobar lo que realmente es necesario en la obra. El fiscal de obra también tiene la obligación de dar toda la información inherente al proyecto cuando se está desarrollando. El fiscal de obra entrega al supervisor, cuando ya ha sido designado, entrega una copia de toda la documentación del proyecto para que la supervisión, que tiene sus funciones, también tiene su cronograma también de ejecución, pueda comenzar a revisar el proyecto. La supervisión viene a ser la autoridad en el que ejerce el control y seguimiento. O sea, el fiscal es la autoridad de todo el proyecto y la supervisión es la autoridad del control técnico y seguimiento para que la contratista ejecute y ella se ejecute conforme han sido contratadas las especificaciones técnicas de la obra que ha sido licitada y la propuesta que ha sido presentada para su adjudicación.
Entonces, el supervisor, eso es su control, es técnico, o sea, es tecnológico y de control. El supervisor de obra asume también la responsabilidad por todos los servicios prestados que él se compromete en su contrato. Y es una obligación y es la responsabilidad que tiene civil por todas las acciones que causen daño a terceros sobre delitos tipificados en el Código Penal de Bolivia. El supervisor tiene las funciones de realizar el control y seguimiento de las actividades establecidas en el proyecto, como decía antes, y sus especificaciones técnicas, absorber cualquier consulta que la contratista formule. Es el responsable de velar directa y permanentemente la correcta ejecución de la obra en cumplimiento de los términos contractuales. Esto viene a ser la supervisión. Obviamente la supervisión tiene un contrato que ha sido también cumplir, tiene sus cronogramas para cumplimiento, tiene que hacer los informes técnicos, tienen informes mensuales, tienen informes especiales. Entonces la supervisión tiene otra responsabilidad y otras funciones diferentes a la del fiscal. Una vez teniendo toda la adjudicación, el contrato ya firmado por las partes, por el contratista, por la entidad contratante, la supervisión también ha sido ya contratada, el fiscal de obra tiene que verificar que toda la documentación del proceso licitatorio, del proyecto, el diseño y todos los documentos que han sido parte de la primera etapa, las tenga en sus manos para que de ahí en adelante pueda comenzar a hacer la fiscalización y la administración técnica y contractual del proyecto. Entonces tienen que darle al fiscal la propuesta que ha sido adjudicada, porque es importante que esa propuesta se cumpla, el contrato de ejecución de obra que tiene sus cláusulas, tiene sus artículos que tienen que ser cumplidos, el contrato de la supervisión a quien lo va a fiscalizar, las boletas de garantías tienen que estar vigentes, las tiene el que supervisar, fiscalizar también, y otros documentos que sean importantes para el proyecto. La comunicación que se tiene durante una administración de un contrato, una fiscalización, de una supervisión y de todas las partes, viene a ser, hay dos tipos. La comunicación en el libro de órdenes, que es el instrumento legal que está habilitado por un notario de fe pública, donde el contratista se comunica con el supervisor. El fiscal no puede comunicarse a través del libro de órdenes, solamente puede pedirlo el libro de órdenes para conocer lo que está sucediendo, pero solamente es para comunicación de la contratista con el fiscal de obra. Y el libro de órdenes tiene que permanecer en resguardo de la supervisión. ¿Cómo se comunica el fiscal con el contratista o con la supervisión? El fiscal no puede hacer ninguna carta, ninguna nota directamente al contratista. Como mostramos el organigrama, el fiscal solamente se dirige a la supervisión, le instruye a la supervisión, informa arriba al contratante a través de notas, a través de cartas. Pero el supervisor se comunica también con notas y también se comunica por libros de órdenes. Una vez teniendo ya el libro de órdenes notariado, teniendo todos los documentos ya en sus manos, el fiscal, la supervisión, ya se procede a dar la orden de proceder a la obra, al proyecto, para que comience con fecha y hora, y a partir de ahí, y esa orden que se está dando de proceder, marca el hito del inicio del plazo de las obras que se van a ejecutar. Y eso se coloca, se manda con una carta y también se coloca en el libro de órdenes. Ahora, una vez comienza a la obra, comienza a trabajar, comienza la empresa a hacer, a ejecutar toda su programación que tiene, comienzan a venir las planillas mensuales
de obra, y esas planillas son las planillas de progreso de obras, que son planillas pagadas a cuenta como del presupuesto de la obra que ha sido contratada. Y para eso tiene que haber un procedimiento y tiene que haber bastantes documentos que se exigen para poder evaluar y para poder aprobar esta planilla mensual de obra. Uno de ellos es el informe técnico del supervisor. El supervisor tiene que aprobar esta planilla, tiene que haberle hecho seguimiento, tiene que constar con los respaldos de todos los controles tecnológicos, tiene que tener los cómputos métricos, tiene que estar detallado por ítem, tiene que haber las planillas de cálculo, los croquis, tiene que estar todo lo que corresponda al respaldo de esta planilla. También el anticipo, coloqué esto, el anticipo, porque me olvidé de ponerlo en un punto aparte. Cuando se entrega el anticipo cuando se firma el contrato, normalmente es un 20%. Ese es un anticipo de pago que va descontado en la planilla en el mismo porcentaje. Y también para presentar esta planilla y ser aprobada y ser cancelada, tiene que constar con la copia del libro de órdenes, acumuladas durante el periodo, de toda la comunicación que hace el contratista con la supervisión. Tiene que presentarse las copias de las garantías, tiene que estar vigente, las pruebas de laboratorio, tiene que estar el cronograma de avance físico y financiero, tiene que haber, si hay órdenes de cambio, tendrían que presentarse también, y otros documentos que sean necesarios. Las planillas mensuales pueden ser, si el plazo son 10 meses, 20 meses, entonces tendrían que ser planillas por cada mes de avance de obra. También tenemos las multas, son importantes. Las multas son penalidades que tenemos que controlar, que justamente es por algún incumplimiento del plazo de los cronogramas. Normalmente ocurre que los contratistas, por X o Z motivo, no han podido cumplir y ni siquiera lo reportan. Entonces, hay una multa que se le estipula en el contrato, ¿no? Cada contrato tiene su particularidad. Entonces, y las están estipuladas de acuerdo a las normas y leyes que te hemos explicado anteriormente. El supervisor es responsable del cálculo de este monto de las multas, y las también tienen que estar registradas en el libro de órdenes. Y el fiscal de obra es el responsable de ejecutar la sanción, porque es él el que la va a aprobar. Y a veces, caso que la supervisión no, las deje pasar, el fiscal de obra es la autoridad para hacerlas cumplir y para aplicar la misma. Otro documento importante, otro hito importante, es la certificación de la última planilla. O sea, cuando ya tenemos el avance de toda, suponiendo que se ha desarrollado, estamos en el mes 12 de la obra, ya se terminó, es la última planilla que se tiene del plazo de la obra. Entonces, esta planilla también se la revisa, se revisan los montos, se revisan todos los documentos que tienen que constar, y se tiene que verificar. Seguramente habrán aparecido contratos modificatorios, probablemente han habido órdenes de cambios, de ampliaciones de plazo. Normalmente, y lo recomendable, pues, es que no haya ampliaciones de plazo y que no haya modificaciones tampoco al contrato, siempre y cuando el proyecto haya sido bien formulado y se pueda terminar en plazo sin ninguna modificación. Pero normalmente los proyectos y las obras de ingeniería son sujetas justamente a cambios, porque a veces puede ser que haya tenido el mismo diseño original, el diseño propuesto, el diseño adjudicado, haya tenido alguna falencia. Es necesario hacer una reformulación, es necesario revisar
Eso no implica, eso está estipulado, está facultado, se pueden hacer siempre y cuando no cambie la esencia en sí del proyecto. Después viene la recepción provisional, que la recepción provisional es el documento y el último documento, no el último, sino que es cuando se termina ya el plazo de la obra, cuando se termina ya la última planilla, y ya en ese momento prácticamente el plazo de las obras ha sido concluido y se procede a hacer una recepción provisional de la obra. Y este documento es un documento administrativo y legal, mediante el cual se demuestra que ya se ha terminado la conclusión física de todos los ítems constructivos de las obras y la certificación de los plazos de ejecución en conformidad con los términos contractuales y las modificaciones aprobadas del proyecto. Entonces, se levanta un acta, o sea, cuando aquí tiene un procedimiento, se manda el contratista, notifica a través del libro de orden con una carta, notifica a la supervisión y le indica de que ya ha sido concluido el plazo, que han concluido las obras. La supervisión hace la inspección, verifica que está totalmente terminada, pide a la fiscalización y a la entidad contratante que se cree una comisión técnico, administrativa y legal para poder ir a hacer la recepción provisional de las obras. Una vez hecha la recepción, que es una inspección a todo el proyecto y a todas las obras del proyecto, entonces se va levantando un listado de observaciones, si es que lo hubiera, para que esos después posteriormente sean subsanadas antes que llegue el plazo de la recepción definitiva, que normalmente tenemos entre 3 a 6 meses, un tiempo prudente para que el contratista pueda subsanar las observaciones que haya tenido. Si la contratista no concluye la obra en el plazo establecido, no se puede llevar a cabo la recepción provisional. Y en ese caso, cuando no termina, por decir, es el 31 de julio y no concluyó, aquí hay una estipulación en el contrato que lo constituye en mora, y por cada día que pasa que no concluye, puede ser 1, 2, 3, puede ser 30, tiene un porcentaje que se le aplica de multa, y eso hasta que pueda terminar las obras, entonces por día de atraso. Estas multas son altas, entonces normalmente los contratistas, ellos siempre apelan a terminar las obras en el tiempo. Una vez terminada y aprobada, pasado el tiempo de 3 a 6 meses de las observaciones y cumplidas estas observaciones subsanadas satisfactoriamente, se procede a firmar. Se hace nuevamente el recorrido, si no se la firma, si no me la acta, se hace un recorrido nuevamente a la obra, se verifica que esas observaciones han sido subsanadas y se procede a redactar el acta de recepción definitiva, y luego a ello ya se puede ya proceder al cierre financiero, que viene a ser el balance del contrato y genera un certificado último de pago que se llama planilla de liquidación final. Y también quería explicar un poco los planos. Cuando normalmente se adjudica una obra, te entregan el proyecto con los planos que han sido diseñado el proyecto, pero durante la construcción, durante la ejecución de una obra, como decíamos, muchas veces hay modificaciones, hay alteraciones, a veces no de fondo, pero sí, digamos, el contratista puede operativamente presentar una opción mejor a la que ha sido contratada, y por eso los planos varían, y los planos as-built, que se llaman, son los que incorporan todas estas modificaciones, y son los planos que son los planos de obra, cómo se construyeron durante toda la etapa y el plazo de ejecución. Después viene el cierre administrativo del contrato. Una vez realizado
la recepción provisional, la recepción definitiva y toda la conformidad del proyecto, se tiene que proceder al cierre administrativo del contrato. Y eso también conlleva un informe final de conclusión de obra para aprobación de las instancias superiores. ¿Y para qué eso de ahí? Porque ya viene a cerrarse el contrato y se tiene que devolver garantías, se tiene que ya dar la conformidad, se tiene que pagar todo lo que ya quedó pendiente y los saldos a favor o saldos en contra, y se hace la liquidación final. Y todos los documentos legales y técnicos que conforman el cierre administrativo viene a ser cómo se contrató, el proceso de contratación, el contrato de ejecución, las órdenes de cambio subieron, los contratos modificatorios, el contrato de supervisión, las garantías tienen que estar vigentes hasta el último día para ser devueltas después, copia del estudio del diseño final, como les decía, el pliego de especificaciones técnicas con las que se contrató y todos los documentos más orden de inicio de las obras, el orden de proceder, etcétera. Libro de órdenes, como decía, aprobación de las órdenes de cambio, las órdenes de trabajo, el contrato modificatorio, la acta de recepción provisional y todo este listado de documentos para cerrar el contrato administrativo y técnico y financiero. También aquí hay los documentos administrativos, que son las planillas de avance, tienen que estar todas presentadas, tiene que haber el informe del supervisor, tiene que haber el informe del fiscal y toda la correspondencia que ha sido generada entre contratista con supervisor, entre supervisor con el fiscal y toda la correspondencia, todo lo necesario, todo lo que se generó durante la ejecución del proyecto. Ahora aquí quería un poco explicar sobre el tema de las modificaciones contractuales que están estipuladas en el decreto 181 que hablábamos antes. Son las órdenes de trabajo, órdenes de cambio y contratos modificatorios. ¿Para qué sirve una orden de trabajo? Está referida a la distribución de volúmenes de obras, ítems o cambios de materiales que pueden mitigarse o resolverse con la disminución de otros volúmenes y situación que debe dejar el presupuesto inalterable, no puede aumentar ni bajar, sin que signifique un cambio sustancial en el diseño y el plazo de ejecución de las obras, expresada a través de una planilla de orden de trabajo. No necesita hacer un documento especial, simplemente en la planilla, en una planilla. La orden de trabajo no dará lugar a la emisión de una orden de cambio por el mismo objeto. Ahora, la orden de cambio es otra modificación contractual que también es un documento que se lo utiliza para incrementar el monto que está permitido de acuerdo a nuestras leyes, el 5%. Ya se puede crear esta orden de cambio, que es un documento contractual, sin que implique una reforma del precio, los precios unitarios, no se altera, los contratos, del precio del contrato original, el plazo del mismo y volúmenes y cantidades de obras sin modificar los precios unitarios. O sea, se puede hacer un balance, volúmenes, cantidades, se puede utilizar optimizando el proyecto, el diseño, pero no se crean nuevos ítems. Se puede alterar, como le digo, se puede aumentar un 5% para optimizar todo lo que se está modificando. También las órdenes de cambios también son utilizadas y son para la ampliación de plazo, que pueden ser por razones de fuerza mayor o caso fortuito, y que son debidamente solicitadas, verificadas y documentadas para poderla aprobar y para poderla expresar en un cronograma actualizado. ¿Qué significa fuerza mayor? Es el obstáculo externo, imprevisto e inevitable que origina una fuerza extraña al hombre. Por ejemplo, incendios, inundaciones o desastres naturales. Y el caso fortuito es el obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable
Por ejemplo, conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones o similares. Nosotros acá hemos tenido bastantes en los últimos años las conmociones civiles, los bloqueos, hemos tenido bastante de este tipo de eventos que han originado inclusive paralizaciones temporales, paralizaciones, resoluciones hasta de contrato, por la falta, en la pandemia se pararon bastante los contratos de obra y perjudican al normal desarrollo de cada obra contratada. Entonces, estos eventos son justamente los que sustentan una ampliación de plazo, ya sea en una orden de cambio y también puede ser en un contrato modificatorio. Que el contrato modificatorio también está permitido un 10% de aumentar el presupuesto, se puede incluir una ampliación de plazo también, ¿no? Y sin alterar el objeto y la esencia del proyecto, o sea, simplemente puede optimizarse, se puede redistribuir cantidades, volúmenes de obra, se pueden hacer optimizar realmente con una buena fiscalización, una buena supervisión, se puede optimizar el presupuesto y hacer mejor el proyecto. Para la elaboración del contrato modificatorio, el supervisor y la entidad ejecutora realizarán la medición y verificación de los volúmenes y modificaciones a la obra. Y ellos ahí con esos documentos se proceden a la evaluación y a la aprobación del contrato modificatorio. Bueno, las conclusiones, yo simplemente quise colocar algo importante. Un contrato es bien administrado cuando todas sus etapas han sido concluidas y han cumplido sus metas y el objetivo al 100%. Normalmente los contratos a veces se caen por conmociones sociales, a veces cuando no son bien formulados, cuando no son bien socializados, los mismos involucrados en el proyecto, que son los movimientos sociales, que tenemos bastantes acá, cuando no están de acuerdo, los paralizan, cuando no están de acuerdo, hacen los bloqueos y a veces los proyectos no continúan. Nosotros hemos tenido un caso acá que ha sido bloqueado todo el proyecto y no se lo pudo ni siquiera dar inicio, siquiera porque no ha sido, porque la gente políticamente también a veces se opone y porque no están de acuerdo con lo que se está construyendo. El proyecto también será concluido, una de las conclusiones definitivamente, cuando se haya ejecutado hasta la última actividad del mismo, ya sea en la área técnica, ambiental, en la área financiera, en la área legal y en la área administrativa. De esta manera se podrá proceder al cierre del proyecto en cumplimiento a la normativa del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, ese fue mi tema, mi palestra. Espero que no haya ido muy rápido o probablemente no me entendieron porque lo hice todo en español, pero para mí más fácil era explicarlo de esa manera. Y aquí quise presentarles unas fotos del directorio de la Asociación Femenina de Ingeniería. Está la ingeniera, yo soy la presidenta, la ingeniera Cintia es la vicepresidenta, ingeniera Cintia Bojanic, ella es ingeniera química, la ingeniera Selva es la secretaria general, Selva Mustafa, ingeniera ambiental, y la ingeniera Melissa Flores, ella también ingeniera ambiental. Estamos hace 3 años que hemos cumplido, estamos llevando adelante la FIT y tenemos muchas ganas de seguir adelante. Y aquí una fotito del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería que fue efectuado en la UPSA. Bueno, muchas gracias por la atención y estoy disponible a cualquier pregunta. Y muchas gracias nuevamente. Olha que lindo! Olha que lindo! Que linda a capa do nosso e-book. E aí, eu tenho informações de que
de manhã eu falei, né, que hoje a gente está fazendo um pré-lançamento do nosso e-book e que ele já estava cadastrado na Amazon para vendas, mas o lançamento oficial é dia 26 de agosto, no Dia Internacional da Igualdade Feminina, da Igualdade da Mulher, já que nós estamos aqui falando muito sobre isso, né? A Marcela fez a apresentação sobre a questão da sororidade, dos apoios, a Carla também trouxe sobre isso. A Judélia está pondo que é a meia capa, diversidade 100% presente. Exatamente, Judélia, esse foi o nosso pensamento enquanto a gente estava formatando a ideia do nosso e-book, a gente trazer a questão da diversidade para a nossa capa e aí pensando realmente na inclusão, que é uma das questões que a gente trabalha muito, a inclusão de todos e todas para fazerem parte das nossas ações, e essa capa, ela define muito bem essa questão que a gente traz muito. Então, gente, vou trazer uma informação importante. O e-book, ele estará disponível para leitura somente a partir do dia 26 de agosto, mas, porque o nosso lançamento oficial será no dia 26 de agosto. Mas, quem quiser já fazer a reserva do seu e-book, para poder já estar preparado para receber o seu e-book, já pode acessar a Amazon. Eu vou solicitar a Dani depois para poder disponibilizar aí, a Dani e a Márcia, para disponibilizar para a gente o link do nosso e-book lá na Amazon, para a gente poder compartilhar aqui com vocês também ajudarem a compartilhar essa nossa ideia, esse nosso trabalho que está sendo desenvolvido. As autoras somos eu e Márcia, e Dani está nos auxiliando nessa questão de publicidade do nosso e-book. E a arrecadação na venda do e-book será 100% para a AFEAG, para ajudar nas atividades da nossa associação. Então, vale a pena vocês estarem aí, é uma forma de vocês nos ajudarem a continuar com os nossos trabalhos, porque tem coisa que a gente precisa, a gente tem custos, e aí a gente precisa ter uma monetização para poder pagar esses custos, né? Então, daqui a pouco a gente libera isso para vocês. Então, quem quiser já fazer a reserva do seu e-book vai poder fazer através da Amazon. Mas será que eu vou falar já agora? Não, vou esperar mais um pouquinho. Eu quero ver esse povo aí agitado. Vai ter mais uma surpresinha para vocês daqui a pouco, mas eu não vou falar agora. É só para vocês ficarem pensando aí, o que será que vem? O que será que vem? Tá certo?